Derivada por definición. Ejercicio 3. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a x al cuadrado más x. Vamos a derivar esta función con respecto a la variable independiente que sería x, utilizando la fórmula de la derivada por definición, que es f' de x, o tal vez derivada de f de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Y no deben olvidar que h también puede estar representado como delta x. Para hacer más fácil la explicación de este ejercicio, vamos a tomar en cuenta la siguiente nota que nos dice x más h lo vamos a reemplazar en x. Quiere decir que en vez de x, ahora lo que vamos a tener es x más h. Tenemos acá la función principal que sería f de x es igual a x al cuadrado más x. En vez de esta x, ¿qué es lo que vamos a anotar ahora? X más h. Es decir, f de x más h, en vez de esta x, ¿qué es lo que va a venir ahora? X más h, esta parte elevado al cuadrado. Y más, en vez de esta x, ¿qué es lo que va a venir? X más h. Quedándome f de x más h es igual a x más h, toda esta parte al cuadrado, más x más h. Como se puede visualizar, lo único que estamos haciendo es reemplazar x más h en lugar de la variable x. Ahora lo que vamos a hacer es tomar estos datos y llevarlas a la fórmula de la derivada por definición. Es decir, en vez de f de x más h, ¿qué es lo que va a venir ahora? Toda esta parte, que sería x más h al cuadrado más x más h. Y en vez de f de x, ¿qué es lo que va a venir? X al cuadrado más x. Y toda esta parte sobre h. Me quedaría lo siguiente. F' de x es igual al límite, como se puede visualizar. Todo lo que se encuentra entre corchete corresponde a f de x más h. Y todo lo que está después del signo menos corresponde a f de x. Y toda esta parte sobre h. Además de esto, como se puede visualizar, nosotros tenemos en la parte superior un binomio al cuadrado. Por lo tanto, debemos aplicarle la regla. La regla dice lo siguiente. Al cuadrado de la primera cantidad, como tenemos el signo más, todo el resultado va a ser positivo, positivo y positivo. Más el doble producto de la primera por la segunda y más la segunda cantidad al cuadrado. Me va a quedar lo siguiente. F' de x es igual al límite de x al cuadrado, es decir, al cuadrado de la primera cantidad, más el doble producto de la primera por la segunda, es decir, 2xh, y más la segunda cantidad al cuadrado, quedándome h al cuadrado. Como podemos observar, todos los términos tienen el signo más. Es debido a esto, ya que tenemos acá también el signo positivo. Si tuviéramos el signo negativo sería más, menos, más, menos, más, menos. Es decir, que los signos van alternando. Y acá también ya destruimos el paréntesis, es decir, más por más x y más por más h. Y menos toda esta parte que corresponde a f de x, que sería menos, abro paréntesis, x al cuadrado más x, cierro paréntesis, sobre h, cuando h tiende a 0. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar el paréntesis y también el corchete, quedándome lo siguiente. F' de x es igual al límite de x al cuadrado más el doble de xh, que sería 2xh, más h al cuadrado más x más h menos, abro paréntesis, x al cuadrado más x, cierro paréntesis, sobre h cuando h tiende a 0. Y lo que vamos a hacer ahora es eliminar este paréntesis. ¿Qué me quedaría? F' de x es igual al límite de x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado más x más h menos por más menos x al cuadrado menos por más menos x. Toda esta parte sobre h. Como podemos observar en la parte superior tenemos términos semejantes. X al cuadrado positivo y x al cuadrado negativo. Por lo tanto, esa parte se elimina. Acá también tenemos otros términos semejantes, x positivo y también x negativo. Por lo tanto, igual se va a eliminar. Y lo único que nos va a quedar es lo siguiente. Todo lo que se encuentra en negrita. 2xh más h al cuadrado más h sobre h cuando h tiende a 0. Es decir, f' de x es igual al límite de
2xh más h al cuadrado más h sobre h, cuando h tiende a 0. Si nosotros visualizamos en la parte superior, tenemos algo en común en estos términos. ¿Qué sería lo común? ¿Qué letra sería lo común? La letra H, porque acá tengo H, acá también tengo H, acá también tengo H. Por lo tanto, vamos a aplicar un poco de factorización que sería el término en común. Me quedaría lo siguiente. F' de x es igual al límite de h que multiplica a 2x más h más 1 sobre h cuando h tiende a 0. Si yo hago la multiplicación de esto, h por 2x, ¿qué me quedaría? 2xh. H por h, ¿qué me quedaría? H al cuadrado. Y h por 1, ¿qué me quedaría? H sobre h. Adicional a esto, ¿qué es lo que más podemos observar acá? Que tenemos h en la parte superior y también h en la parte inferior. Por lo tanto, podemos eliminar. Recuerden que el objetivo principal de la derivada por definición, ¿cuál era? Eliminar h, ya que si nosotros la reemplazamos por 0, toda división para 0 me va a dar indeterminación. Ahora vamos a eliminar h con h. Y lo único que nos va a quedar es lo siguiente. 2x más h más 1. Es decir, f' de x es igual al límite de 2x más h más 1. Cuando h tiende a 0. Como se puede observar, acá tenemos h. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Reemplazarlo por 0. Me quedaría f' de x es igual a 2x. Acá en vez de h, ¿qué es lo que va a venir? 0. Más 0 y más 1. Por lo tanto, f' de x es igual a 2x más 1. Por ende, la derivada de esta función, ¿cuál es? 2x más 1. Derivada por definición, ejercicio 4. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más 5. Vamos a derivar esta función con respecto a la variable independiente que sería x, utilizando la fórmula de la derivada por definición, que es f' de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Y no se olviden que h también puede estar representada como delta x. Para derivar esta función vamos a tomar en cuenta la siguiente nota, que nos dice lo siguiente. X más h lo vamos a reemplazar en x. Quiere decir que en vez de x ahora vamos a tener x más h. La función principal es f de x es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más 5. En vez de este x, ¿qué es lo que va a venir ahora? F de x más h es igual, en vez de este x, ¿qué es lo que va a venir ahora? X más h, toda esta parte elevado al cubo. Menos 2, y en vez de esta x, ¿qué es lo que va a venir? X más h, toda esta parte al cuadrado, y más 5. Me quedaría lo siguiente. F de x más h es igual a x más h, toda esta parte elevado al cubo, menos 2 que multiplica x más h, toda esta parte al cuadrado, más 5. Como se pudo visualizar, lo único que estamos haciendo es reemplazar x más h en el lugar de la variable x. Ahora vamos a tomar estos datos y lo vamos a llevar a la fórmula de la derivada por definición. En vez de f de x más h, ¿qué es lo que va a venir ahora? Toda esta parte, que sería x más h al cubo menos 2 que multiplica a x más h al cuadrado más 5. Y en vez de f de x, ¿qué es lo que va a venir? X al cubo menos 2x al cuadrado más 5. Toda esta parte sobre h, cuando h tiende a 0. Me va a quedar lo siguiente. F' de x es igual al límite. Como se puede observar, todo lo que se encuentra entre corchete corresponde a qué? A f de x más h. Y todo lo que está después del signo menos corresponde a qué? A f de x. Toda esta parte sobre h. Como se puede visualizar, acá tenemos un binomio al cubo. También debemos cumplir otra regla, que me dice lo siguiente. Acá también tomamos en cuenta esto. Como está el signo más, van a ser positivo, positivo, positivo. Es decir, más, 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 más. Si tuviéramos el signo menos, sería intercambiando. Más, menos, más, menos, más, menos. La regla del binomio al cubo me dice lo siguiente. Al cubo de la primera cantidad más el triple de la primera cantidad al cuadrado por la segunda cantidad y más el triple de la primera cantidad por la segunda cantidad al cuadrado y más el cubo de la segunda cantidad. Acá también tenemos el binomio al cuadrado. Recuerden que también tiene una regla. Como está el signo más,
el resultado va a ser más, positivo, positivo. La regla del binomio al cuadrado me dice lo siguiente: al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda y más la segunda cantidad al cuadrado. Esto me quedaría de la siguiente forma. Es decir, toda esta parte que estaba entre corchete ahora va a estar entre llaves. Vamos a explicar nuevamente la regla. Al cubo de la primera cantidad más el triple de la primera cantidad al cuadrado por la segunda cantidad, más el triple de la primera cantidad por la segunda cantidad y más el triple de la segunda cantidad al cubo. Como se puede visualizar, tenemos el signo más, ya que acá también tenemos el signo positivo. Si tuviéramos el signo negativo, esta parte sería más, menos, más, menos. Acá también tenemos menos 2 que multiplica a x más h toda esta parte al cuadrado. Por lo tanto, acá también vamos a aplicar la regla del binomio al cuadrado, que sería menos 2, abro paréntesis, al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda, que sería 2xh, más la segunda cantidad al cuadrado. Y toda esta parte más 5. Cierro llaves. Menos f de x, que sería menos, abro paréntesis, x al cubo menos 2x al cuadrado más 5, cierro paréntesis, sobre h cuando h tiende a 0. Lo que vamos a hacer a continuación es eliminar los paréntesis, también el corchete de acá, y por último también vamos a eliminar las llaves. Me quedaría lo siguiente. F' de x es igual al límite de ¿qué? X al cubo, que es igual a x al cubo. X al cuadrado es igual a x al cuadrado, que me quedaría 3x al cuadrado por h, más 3 que multiplica x y h al cuadrado, quedándome 3x h al cuadrado. Y más h al cubo, h al cubo. Acá vamos a multiplicar menos por más, menos. 2 por x al cuadrado, que me quedaría 2x al cuadrado. Menos por más, menos. 2 que multiplica 2xh, que me quedaría 4xh. Menos por más, menos, que me quedaría menos 2 por h al cuadrado, menos 2h al cuadrado, más 5. Acá igual. Menos por más, menos x al cubo y menos por menos, más 2x al cuadrado y menos por más, menos 5. Toda esta parte sobre h, cuando h tiende a 0. A continuación, también podemos observar que tenemos términos semejantes, es decir, x positivo y también x negativo. Por lo tanto, estas dos partes se van a eliminar. También tenemos acá 2x al cuadrado negativo y acá tengo 2x al cuadrado positivo. Por ende, también se van a eliminar. Y por último, también acá tenemos 5 positivo y también 5 negativo. Por ende, también se elimina. Y lo único que me va a quedar es toda la parte que se encuentra en negrita, es decir, 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo menos 4xh menos 2h al cuadrado. Toda esta parte sobre h cuando h tiende a 0. Es decir, f' de x es igual al límite de 3x al cuadrado por h más 3xh al cuadrado más h al cubo menos 4xh menos 2h al cuadrado sobre h. Si podemos visualizar en la parte superior, ¿qué es lo que tenemos ahí también? Algo en común. ¿Cuál sería la letra en común? La letra H. Por lo tanto, aplicamos nuevamente un poco de factorización, el término común. Me quedaría lo siguiente. F' de x es igual al límite de h, que multiplica 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado menos 4x menos 2h, toda esta parte sobre h cuando h tiende a 0. Si multiplicamos esta parte, h por 3x al cuadrado, ¿qué me quedaría? 3x al cuadrado, h. H por 3xh, ¿qué me quedaría? 3xh al cuadrado. H por h al cuadrado, ¿qué me quedaría? H al cubo. Y h por 4x, ¿qué me quedaría? 4xh. Y h por 2h, ¿qué me quedaría? 2h al cuadrado. Toda esta parte sobre h cuando h tiende a 0. También observamos lo siguiente, que podemos eliminar h con h, es decir, h para h es igual a 1, quedándome lo siguiente.
f' de x es igual al límite de 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado menos 4x menos 2h cuando h tiende a 0. Como se puede visualizar, acá tenemos en este caso h, por lo tanto, ¿por qué lo reemplazamos por 0? Es decir, me va a quedar lo siguiente. f' de x es igual a 3x al cuadrado más 3x en vez de esta h que viene, 0. Y más h al cuadrado en vez de esta h que vendría, 0 al cuadrado. Menos 4x menos 2h y en vez de esta h que vendría, 0. Por ende me quedaría 3x por 0, 0. 0 al cuadrado, 0. 2 por 0, 0. ¿Qué es lo que va a quedar ahora? 3x al cuadrado y menos 4x. Es decir, f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 4x. Por ende, la derivada de esta función es igual a 3x al cuadrado menos 4x. Y no te olvides de darle like al video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.